grabamos la clase y arrancamos. Bueno, muchísimas gracias por conectarse. Espero en el Señor de todo corazón que hayan tenido un lindo fin de semana en unión de sus seres queridos. Y ahora pues ya listos para continuar con los estudios de la academia. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante que es el bautismo, ¿verdad? Siempre digo que estamos tocando fibras sensibles de muchas de nuestras identidades espirituales, pero hoy, como siempre, a la luz de las Escrituras, vamos a identificar por qué bautizamos, ¿verdad? ¿Para qué bautizamos? ¿Qué bendiciones recibimos del bautismo? ¿Y qué dice la Biblia sobre el bautismo, lo que es más importante para nosotros? Para nosotros es más importante ser bíblicos que ser lógicos. Con esa expresión vamos a dar inicio a la lección número 5 hablando sobre el bautismo. Empecemos postrados a los pies de Cristo con esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que nos das en las aguas del bautismo. Abre nuestros corazones a tu verdad mientras estudiamos tu palabra. Ayúdanos a apreciar este lavado de renacimiento y renovación a través del Espíritu Santo por el cual nos vestiste con Cristo, nos limpiaste del pecado y nos adoptaste en tu familia. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, entonces el estudio bíblico para esta mañana sobre el bautismo. Tenemos se me olvidó poner los objetivos del curso, de la clase, tenemos tres. Entonces, el primero es examinar la evidencia bíblica de que el bautismo es algo que Dios hace para nosotros, comparar lo que las iglesias dicen sobre el bautismo y hacer una lista de puntos bíblicos para bautizar a los bebés. Ya en la noche pondré los objetivos, se me olvidó. Muy bien, vamos a empezar con con estas preguntas, mejor dicho, para tener una idea de lo que vamos a hablar en esta clase. ¿Qué es el bautismo para usted? ¿Qué es el bautismo para usted? Querido Sergio, tiene la taza de café ahí lista. Eh, bueno, el bautismo es, para mí es de acuerdo a la palabra de Dios, es un acto de obediencia, una manera de testificar después de aceptar a Cristo, es el paso subsecuente, sí, de testimonio, de haber resucitado, de estando muertos en delitos y pecados, ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Es una fiel ordenanza para nosotros, mandamiento a nuestras vidas. Gracias, Sergio. ¿Alguien más? Ese es tu derecho. Querida Mercedes, ¿cómo va, hermana? Todo bien, gracias a Dios. Dice la palabra que el bautismo dice que obediencia, pero también te ayuda a fortalecer tu fe y que el Espíritu Santo mora en ti, porque cuando tú te bautizas, el Espíritu Santo viene a ti. Eso es lo que yo entendí de la Gracias, parte. Mercedes. ¿Alguien más? Guillermo. Que el bautismo, lo que han dicho los hermanos, sí, es un acto de fe, de obediencia, pero según el video, pues, en la charla que tienen esta niña Miriam con el otro señor, no me acuerdo el nombre en este momento, pero El sé que pastor Henry. es el pastor Henry Herrera, sí, sí, el que me da a mí un curso que se llama Legalismo, Enemigo de la Gracia. Pastor, el bautismo para mí, sí, es un acto de fe, de obediencia, y también lo tomo como que tiene la particularidad también de perdonar pecados. Precisamente escuchaba en la lectura que hicimos bíblica que
si bien no nos removía la carnalidad, sí nos daba una apreciación mejor acerca de Dios, una acercación espiritual. Así no mueva la carnalidad, porque seguimos siendo carnales y pecaminosos. Es todo, pastor. Gracias, querido Guillermo. Bueno, hermanos, gracias por sus comentarios. Podemos pensar de esta forma, bautizar significa aplicar. Y lo que bíblicamente aplicamos agua es en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Biblia clara y concretamente nos dice que el bautismo es un acto sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo. Es un medio de gracia a través del cual Dios nos da lo que nuestra alma necesita, que es el perdón de pecados, que es el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna en el cielo. Entonces, es lo que es el bautismo, es un acto sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo. Es un medio de gracia a través del cual el ser humano recibe el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es eso el bautismo? Y nos lleva a la siguiente pregunta. Espiritualmente, ¿cómo llegamos a este mundo? Y hemos estado estudiando, esto es como una recapitulación de las clases anteriores. ¿Cómo llegamos a este mundo? ¿Se acuerda la, cómo se llama? La resolución médica que hizo el apóstol Pablo de nuestra salud espiritual. Guillermo, adelante. El micrófono, hermano. Sí, pastor. Llegamos a este mundo realmente muertos en el pecado por la desobediencia de nuestros padres en el paraíso. Muertos en pecado y así como pues pecó un hombre, todos fueron constituidos, dice la palabra, como no hijos de Dios por ese pecado. Y que obviamente por un hombre entró el pecado, pero por Jesús entró la vida, entró el perdón, es decir, somos justificados. Y sí, venimos muertos en pecado, pastor. Gracias, muy bien. ¿Algunas personas nomás o todos, querido Sergio? Sí, bueno, nacemos con nuestra naturaleza depravada, lejos de Dios, apartados de Dios, de hecho destituidos, ¿no? Nacemos en pecado. Por un hombre también entró el pecado, y es Adán, y esa es la condición espiritual en la que nacemos. Excelente, hermano. Entonces, esto es todo. Esto es lo de Adán y Eva se dispersó por todo el mundo y desafortunadamente, desgraciadamente, nosotros también corre por nuestro ADN la misma deficiencia de Adán y Eva. Muy bien. Querido Marco, hermano. Sí, buenos días a todos. Realmente nosotros llegamos espiritualmente muertos a este mundo. Efesios, en su capítulo 2, versículo 1, establece que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y establece que andábamos siguiendo las corrientes de este mundo, de acuerdo con el príncipe que gobierna los aires, ¿verdad? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y aclara, es enfático que ahí andábamos nosotros también en los deseos, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. A mí me gusta decir secuestrados por la carne, por los pensamientos carnales, y éramos por naturaleza, dice la palabra, hijos de ira, de la ira de Dios. Todos, no hacen ninguna distinción de edad, de sexo, de religión, de raza, todos espiritualmente muertos. Esa es la Gracias. condición en la cual venimos. Gracias, hermano. Muy bien, hemos identificado la raíz espiritual de nuestro problema y ahora vamos a por qué y para qué es el bautismo según la Biblia.
Ya mencionaron un poquito anteriormente que cómo nacemos acá. Entonces, ahorita vamos a leer los textos bíblicos, pero Guillermo nos decía en titulares que el bautismo nos da tres cosas. Concretamente, el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. ¿Por qué bautizamos? Porque nacemos, llegamos a este mundo en pecado. Y la Biblia claramente nos dice que el bautismo es un medio de gracia mediante el cual recibimos el perdón de pecados. ¿Ah? Y abajo, ¿quiénes están incluidos en el mandato de Cristo? Todos, grandes, pequeños, infantes, adultos, El ¿verdad? Espíritu Porque Santo, vida Jesucristo nos eterna. dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces es como titulares. Ahora vamos a ver, ya mencionó Marco, Efesios, que ya hemos estado estudiando, Mateo, la Gran Comisión, Hechos, donde recibimos el perdón de pecados, el Espíritu Santo. Primera de Pedro nos muestra que recibimos la salvación. El Salmo 51 nos muestra nuestra condición espiritual desde el vientre de nuestras madres. Romanos 9:23 es una lista funesta de nuestra naturaleza pecaminosa, todos destituidos de la gloria de Dios, nada bueno existía en nosotros. Aquí vemos el poder del Evangelio, es el poder de Dios que crea fe en nosotros a través del Espíritu Santo. Y al Romanos 5:8, un recordatorio de que Cristo murió por nosotros los pecadores, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y hemos repasado todos estos pasajes bíblicos, ¿verdad? A ver, ¿qué opina de estas dos frases? Era parte de las preguntas de WhatsApp. Dice, primero, el bautismo es algo que hacemos para Dios. Y dos, el bautismo es algo que Dios hace por nosotros. ¿Cuál de las dos es bíblica y por qué? Querido Marco, adelante. Ah, sí, pastor. Con respecto a la primera, pienso yo que es el pensamiento común de las iglesias cuando bautizan, que lo hacemos en obediencia, que lo hacemos para obtener algo de Dios. Este, con respecto al segundo, es todavía mucho más importante y quizás es la verdadera razón. Es para obtener nosotros lo que Dios hace por nosotros. Y usted lo acaba de mencionar, la esperanza de una vida eterna, el don del Espíritu Santo, el perdón de los pecados por el lavamiento de la palabra y el agua. Entonces, es más importante lo que Dios ha hecho por nosotros y que realmente si nosotros hacemos para Dios, no lo hacemos porque nos nazca a nosotros, sino que porque Él nos ha puesto el deseo. Entonces realmente toda la gloria es de Él. Gracias, querido Marco. Muy bien. Excelente. Escuchemos a Guillermo y luego a Leonor también. Pastor, pues sí, me le apunto pues a la segunda opción, aunque también coincido con el hermano Marco, lo que acaba de decir, pero el bautismo es algo que Dios hace para nosotros a través del Espíritu Santo. Listo. Excelente. Sí, sí, siga, hermano. Perdón, Guillermo, lo interrumpí. Siga, concluye con su comentario, por favor, el micrófono. Sí, pastor, no, tranquilo que ya había terminado. Estoy convencido pues de que es algo que Dios hace para nosotros, nosotros en señal de obediencia y agradecidos también, y cuando conocemos la palabra vamos al bautismo también movidos por el Espíritu Santo. Es el único que nos puede mover a estar recibiendo ese sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y así lo he tomado en mi vida práctica, lo asimilo así, pastor. Muchas gracias.
Gracias a Guillermo. Escuchemos a Leonor, luego vamos con Ricardo y concluimos con Miguel. Pues sí, pienso que es algo que Dios hace por nosotros, ¿sí? Porque cuando nosotros fuimos, por lo menos cuando yo fui bautizado, una de las cosas que se repiten, que se dicen pues en medio del acto del bautismo como tal, es que cuando somos sumergidos en el agua, morimos para el mundo, ¿sí? Y cuando subimos, resucitamos con Cristo. O sea, la muerte de Cristo representó para nosotros la muerte de nuestro pecado y la resurrección, nacer a una vida nueva, a una vida eterna con Cristo. Entonces, Dios lo hizo primero por nosotros y ahora nosotros en acto de obediencia lo hacemos como obediencia a Él. Tal vez no para Él, sino para nuestro propio beneficio. Gracias. Gracias a Leonor. Escuchemos a Ricardo y luego a Miguel. Sí, el bautismo es algo que Dios hace por nosotros. Y como decían ahí los compañeros, tenemos que sumergirnos en agua. Pero yo aprovecho el momento para decir que cómo puede el agua hacer cosas tan grandes. Ciertamente no es el agua lo que hace estas cosas, sino la palabra de Dios que está en y con el agua. Y la fe que confía en esta palabra usada con el agua. Es la fe, es la palabra de Dios. Y de ahí me refiero a lo que señala Tito, San Pablo en Tito capítulo 3, 5, que dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Cuando hay una renovación del Espíritu Santo es porque ha influido en nosotros la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu, como dice también un pasaje bíblico. Amén. Gracias a Ricardo. Escuchemos a Miguel. Sí, para mí el bautismo es un acto sagrado, un mandamiento de Cristo. Para perdón de pecados, recibimos el Espíritu Santo y la vida eterna. Así que para mí el bautismo es algo que Dios hace por nosotros. Gracias, hermanos. Muy bien. Entonces, ustedes mencionaron como 2 o 3 veces la palabra obediencia. Obediencia podemos resumirlo en una acción del ser humano, ¿verdad? Es algo que yo hago para Dios. Pero en toda la Biblia ya hemos identificado la razón específica por la cual yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estoy muerto en mis pecados. También porque soy enemigo de Dios, porque no quiero escuchar nada de mi naturaleza pecaminosa, rechaza lo que es bíblico, lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos que es un regalo de Dios. Dios hace esto por nosotros, por su misericordia, como mencionaba el pasaje de Tito, por su amor, al ver nuestra incapacidad, nuestra imperfección. Y vamos a ver específicamente cómo ese bautismo produce la fe en nosotros para que hoy, por la gracia de Dios, creamos en Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Mencionaron una cosa muy importante también, ¿verdad? El agua es agua. El agua, si no estuviera conectado con el poder de la palabra de Dios, no pasa nada. La palabra de Dios le da el poder al agua y así al bautismo. Entonces vemos el bautismo tiene poder porque está conectado con la palabra de Dios y también claramente nos dice que el bautismo nos conecta con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Querido Sergio. Sí, Nixon, yo usé la palabra obediencia igual que otros compañeros, no como un acto en el que yo estoy decidiendo resolver algo, sino como el resultado de una orden específica. Citando Hechos 2:38 es arrepentíos y bautícese. Viene la orden ahí, ¿no? Es decir, sigue, esto es lo que sigue, hazlo, ¿no? Y derivado de eso, tengo una pregunta. La descripción de Hechos 2:38, ¿son actos instantáneos o actos simultáneos? El arrepentíos, bautícense y para perdón de pecados. Gracias. Bueno, sí, el contexto, gracias Sergio. Sí, sí, ya, yo entiendo muy bien. Sí, es como
Jesucristo nos dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Esa es una ordenanza, ¿verdad? Que vamos a hacer. Es un sacramento, es un acto sagrado que nosotros lo hacemos por la solemnidad del acto y las bendiciones que recibimos del bautismo. Su pregunta es, yo creo que el contexto es cuando el apóstol Pedro está hablando, ¿verdad? Es una reacción de la gente cuando él predicó la ley de Dios en el sermón en domingo de Pentecostés, ¿verdad? Él les dio, si podríamos decir duro, ¿verdad? La ley con todo su rigor. Él les dijo, ustedes mataron, crucificaron a un inocente, tienen sangre inocente en sus manos, ¿verdad? Y eso es ley en todo su rigor, y eso produjo sus frutos ahí. Entonces ellos se acercaron a Pedro y les dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y ahí fue cuando Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Instantáneamente pasan las cosas cuando Dios ve el arrepentimiento genuino en nuestros corazones. El perdón es instantáneo e inmediato. No sé si contesté la pregunta, Sergio. Sí, 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 yo soy de la misma opinión, son elementos, actos instantáneos del poder de Dios actuando de manera instantánea en nuestras vidas. Sí, gracias, Nixon, todo muy bien. Gracias, hermano. Sí, y un ejemplo de eso podemos también pensar en el malhechor que estaba colgado en la cruz con Cristo, ¿verdad? Un acto inmediato. No le dijo Jesús, bájate de la cruz, arregla tus problemas, después vuelves y te perdono. Pecador arrepentido, pecado perdonado y pues heredero del reino de los cielos. Gracias, querido hermano. Muy bien. Miguel hermano, tenía la mano Si quería levantada. aportar algo ahí, ¿no? Ahí muchas iglesias se agarran de eso, dice arrepentidos y bautizados, para no bautizar a los chicos. Dice que los chicos, por ejemplo, no pueden arrepentirse. Entonces, esos son los versículos que usan las iglesias para no bautizar a los infantes. Un aporte que quería dar. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Sí, y al fin volvemos al principio bíblico, ¿verdad? La conversión es un milagro de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? No se trata de un niño o de un adulto, es igual. La conversión es conversión. El acto sagrado es un hecho de Dios a través del Espíritu Santo que hace dentro de nosotros. Querido Miguel, digo Guillermo, Quería, el micrófono, hermano. tico, ya, ya me escucha. Ahora sí, la primera parte no. Sí, pastor, vea, quería hablar acerca de la forma como Pedro escribe en su carta cuando habla después de la gran comisión, de que ahí predicar, pero la parte en que él hace alusión que en el nombre del Padre, yo veo ahí como que esa es una de las cosas que utilizan, por ejemplo, los pentecostales unitarios, que hablan de la unicidad. Eso, pues ellos se pegan de eso, pero hacen unas deducciones filosóficas humanas. Entonces quería que como que empleáramos un poquitico acerca de eso. Gracias, Guillermo. No sé si le entendí muy bien su pregunta, pero el principio bíblico es claro, ¿verdad? Jesucristo, antes de ascender al cielo, dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es algo que ese evento pasó, sino el Señor Jesucristo nos está dando a cada uno de nosotros. Es una acción continua, así se podría decir, un presente continuo. Y nos dice que vayan y hagan el modelo. Nos dice cómo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a profundizar un poquito más mientras vamos hablando de eso, Guillermo, porque en el bautismo de Jesús, ¿quién estaba presente? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el bautismo de un infante o de un adulto, ¿quién está presente?
la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Querido hermano, usted tenía el micrófono abierto. ¿Quién era aquí? Raúl hermano. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, Si es una pregunta, ¿verdad? O me aclarando que no la se escuchamos aclare ahí, como por favor. distante, hermano. Sí, ¿me escucha ahí? Ahí sí mejor. Ok. Y es con relación, ¿verdad? Porque según tengo entendido, lo que hemos aprendido hasta ahora es que el que no se bautiza, ¿verdad? Puede perderse. Eso es lo que creo que he entendido. Pero te hablo ahora en un momento con relación al ladrón de la cruz, que fue perdonado, pero estaba bautizado él, es la pregunta. No le escuchamos muy bien. Raúl, me hubiera encantado escuchar su comentario clarito, pero no le escuchemos muy bien. Bueno, seguimos entonces, espero que mejore la señal, hermano. Seguimos. Según la Biblia, ¿qué hace el bautismo? Sergio. Ah, este, ah, Nixon, nada más en relación a lo que estaba diciendo el hermano, yo sí alcancé a escuchar, no sé si quiera que plantee la pregunta que hizo. Por favor, Sergio, sí, Sí, para no. su pregunta resumida era ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? Yo me imaginaba cuando citaste esa frase que iba a surgir la pregunta, porque Hechos 2:38 dice, arrepiéntase, bautícense para perdón de pecados. Entonces la pregunta que está haciendo el hermano es, ¿qué pasa? Aquí él quiere que se le explique un poquito más qué pasa con el ladrón en la cruz, que no se bautizó. Y Esa bueno, es la pregunta del hermano, se me hace interesante. ok, excelente. Bueno, vamos a poner un ejemplo concreto. Eh, si alguien está en el hospital y está a punto de morir y va a cualquiera de nosotros, vamos a poner Sergio y este hombre por la gracia de Dios cree en Cristo Jesús como su Salvador, ¿verdad? Por la palabra de Dios, por el Evangelio que ha sido proclamado. Cree y enseguida fallece, ¿verdad? Ya no hay tiempo para bautizarlo. Ya creyó en Cristo Jesús y está bien, ya es salvo, ¿verdad? Ahora vamos a poner otro ejemplo concreto. Hay una enferma que está igual, va a morir. Pero por la gracia de Dios, misterios divinos, esta persona cree en Cristo Jesús en el mismo escenario y vive. Eh, ¿Qué va a hacer él? Un fruto de la fe es el bautismo, ¿verdad? Si él dice que recibo las bendiciones maravillosas que Dios nos da, entonces él va a bautizarse. En el caso del ladrón de la cruz, pues ya creyó en Cristo, no era necesario el bautismo, ¿verdad? Ya recibió el perdón de pecados, la promesa de la vida eterna y es un acto sagrado de Dios que está haciendo en este caso, perdonando sus pecados, lavando sus pecados y pues ya vive eternamente en el cielo. Entonces, como dije anteriormente, ¿qué hace el bautismo? El bautismo nos conecta a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este caso específico, pues ya no es necesario, en este caso, ya de vida o muerte, ¿verdad? No sé si de alguna forma tiene sentido lo que estoy diciendo, pero cuando podemos decir que se convierte en una obligación como un acto visible para cumplir algo que queremos que humanamente veamos, puede convertirse en algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Si lo hacemos como lo que la Biblia nos dice en el momento específico, está bien, ¿verdad? No sé si contesté la pregunta. Raúl, es un tema muy amplio, pero ¿qué estamos hablando aquí? La fe, ¿verdad? Estamos hablando de la bendición de Dios. Escuchemos a Miguel, Guillermo y luego también a Sergio. Una pregunta muy buena. No, yo voy a contestar lo que puso ahí, pastor, que es el Gracias. bautismo para nosotros, ¿no? Para mí es perdón de pecados, recibimos el don del Espíritu Santo y a la vez la vida eterna. Gracias, Miguel.
escuchemos a Guillermo. Sí, pastor. Pues yo, al respecto de la pregunta que hizo el compañero, pues digo yo, si el que le estaba perdonando era la misma palabra de Dios, era Jesucristo directamente. Entonces, ¿cómo dudar de que fue perdonado, de que iba a estar con Dios en el paraíso? La palabra que es Cristo, por el que se hizo toda la creación, le estaba dando a él directamente la palabra. Entonces, ahí encuentro yo como algo muy válido. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Sí, y quizás en ese momento alguien puede decir, puede convertirse en un requisito para testificar que el perdón sí es hecho. Entonces, en ese caso no. Sergio, hermano. Sí, bueno, la pregunta del hermano Raúl creo que era muy práctica, ¿no? No, yo no tengo problema con ello. Yo siento que es un acto soberano de Dios en su momento. Entonces, me quedo con eso. Siempre ha sido mi convicción esa, ¿no? Pero sí implica un acto de obediencia continua, la responsabilidad de que una vez que nos hemos arrepentido, procedamos a lo que sigue, los que tenemos oportunidad de hacerlo, ¿sí? En ese sentido, yo aplicaba la obediencia, es decir, ya me arrepentí, bueno, acto seguido, lo que hay que hacer ordenado en el mensaje de Pedro. Y en cuanto a lo que hace el bautismo, pues yo creo que todos tenemos claro que aparte de la ordenanza, es el efecto, es el perdón de nuestros pecados. Gracias. Gracias, Sergio. Escuchemos a Leonor. Pues con respecto a esa parte, ¿no? Del hombre en la cruz, muchas veces cristianos, personas que conocemos, yo tengo una amistad que él fue cristiano en un tiempo y él dice, pues, a ver, que era una persona que atraía a muchas personas a la iglesia, era buen evangelista, ¿no? Y él nunca se quiso bautizar. Entonces, hay versículos también, pues, de los que la gente se agarra para no bautizarse. Y pienso que, como usted dice, el bautismo viene siendo un fruto que produce el Espíritu Santo por esa fe en Jesucristo. Entonces, a veces agarramos ciertos versículos a nuestra conveniencia, yo no quiero hacerlo, y la palabra también nos manda a sujetarnos a nuestros pastores. El que no se sujeta al pastor, no se sujeta a Dios. Porque muchas veces decimos, no, yo me sujeto a Dios y me tomo este versículo porque este versículo dice esto. Entonces, en un acto, como dice el pastor, de muerte inminente, la persona llega a los pies de Cristo, pues si no se bautizó, pues no hubo oportunidad. Pero ya cuando nosotros tenemos la oportunidad en obediencia, pienso yo, y como fruto, pues debemos hacerlo. Esa es mi opinión, pues, porque de verdad que he tenido Gracias. controversia con mi... Sí, gracias, hermano. Yo creo que ya vamos a pasar a lo que nos concierne de la clase, ¿verdad? Entonces, gracias por los comentarios. Sí, y estamos hablando aquí específicamente de una persona que nunca ha sido bautizada, ¿verdad? Entonces, llega a la fe, es un adulto, cree en Cristo Jesús y los frutos de esa fe que Cristo ha plantado en su corazón va a ser, si quiero bautizarme, ¿verdad? Por las bendiciones que recibo en el bautismo. Pero no por obligación, no por como un simbolismo, no para pertenecer a una iglesia. El bautismo, cuando no es enseñado, como lo que dice la Biblia, que es para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Muy bien, escuchemos a Mercedes. Buenas, yo también estaba hablando de eso, pero como dicen la palabra y también que como si la persona que no se llegó a bautizar se bautizó cuando es chiquito también, yo creo que le procede eso. El Porque si se bautismo es bautismo, no importa si era pequeño o adulto. por eso, si no le dio cuenta, por obediencia, que uno vuelve y se bautiza, ya yo creo que él está a salvo, porque el importante es que el Espíritu Santo lo tocó antes de que se muriera y pudo decir que sí. Eso es lo que yo creo. Gracias, hermano. Sí, y vamos a hablar de la obediencia, ¿verdad? La obediencia tiene muchos factores y entre ellos vamos a ver qué dice la Biblia sobre esa parte. Muy bien. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados.
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos cosas, perdón de pecados y el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios los llame. Entonces aquí están dos bendiciones específicas. Primero, ante todo, el perdón de pecados. ¿Por qué el perdón de pecados? Porque llegamos a este mundo como pecadores, ¿verdad? Destituidos de la gloria de Dios. Y esto no importa si somos infantes o adultos. Nacemos con ese cáncer. Ese es el principio bíblico en cualquier circunstancia de nuestras vidas. ¿Bien? Y es el Espíritu Santo, el agente que siembra la semilla de la fe, ¿verdad? El que nos lleva a la conversión. Es el que nos da vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Ya usé la analogía que el Espíritu Santo besa a ese muerto, sopla aliento de vida y nos da vida con Cristo Jesús. Otra bendición, el bautismo que corresponde a esto. Corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. ¿Cómo sucede esto? Ya dije, ¿verdad? Conectado nuestro bautismo con la muerte y la sangre de la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso Dios le da el poder al bautismo, porque es una obra divina, es una acción divina y tiene un propósito divino. Bien. ¿Cómo puede salvarnos el bautismo? ¿Cómo es que nos salva? Ahí mencionaron ustedes Timoteo, ¿verdad? Primero vimos, ¿se acuerdan de la lección 3, creo que era? ¿Cómo es que somos declarados justos e inocentes ante Dios? ¿Verdad? Esta es una obra de Dios, es una acción de Dios. Él nos declaró justos e inocentes ante los ojos de Dios. Adelante, querida Mercedes. Por su gracia nos declara justo y cosa, porque es un regalo de Dios, porque éramos pecadores, pero después que Dios, el Espíritu Santo intervino entre nosotros, nos declaró justo ante de sus ojos por su gracia. Gracias, hermana. Muy bien, escuchemos a Sergio. Sí, mediante el acto de justificación. El Señor nos justifica y nos declara libres, ¿no? De la condena que el pecado había hecho a nosotros. Gracias, querido Sergio, ¿verdad? Entonces aquí Dios es justo, pero a la vez Él es el que nos justifica. Y para que ese acto sea considerado nuestro o en nuestro favor, Jesucristo hizo eso, ¿verdad? Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, porque ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte, y que Jesucristo murió por nuestros pecados, cargó sobre sus hombros nuestras iniquidades y lavó con su preciosa sangre todos nuestros delitos y pecados, y con su sangre pagó el precio de nuestra redención. También nos dice que somos salvos por la fe en Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cómo llega esa fe a nosotros? Otra vez que hablamos de la conversión era obra de ¿quién, querido Marco? El micrófono, Marco. Perdón. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Romanos capítulo 3 establece que Dios puso a Jesucristo como propiciación, o sea, como rescate por nuestros pecados, ¿verdad? Y lo hizo a través de la fe en su sangre. Nosotros podemos recibir esa justicia en la cual Él pasó por alto nuestros pecados, ¿verdad? Y todo lo hizo para manifestar su justicia.
a fin de que, dice específicamente el versículo 26, 3:26, dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces después pregunta, ¿y dónde está la jactancia? Como que dice, ¿qué es lo que han hecho ustedes? Pues, nadie ha hecho nada, simplemente Él lo hizo porque Él así quiso. Él en su libre amor que nos ha dado libremente la salvación también. Y una de las manifestaciones de esa salvación es precisamente el bautismo, por medio del cual nosotros recibimos perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y la esperanza de vida eterna. Gracias, querido Mark. Muy bien, ahí está clarito. Entonces, si Dios hace todo eso en un muerto espiritualmente, también a través del bautismo, que es un medio de gracia que está conectado con el Evangelio de Cristo, nos da lo que nuestra alma necesita, que es el perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Entonces, aquí vamos a leer. Aprendimos que somos salvos, justificados por la fe, solo por fe. Si el bautismo nos salva, debe obrar la fe en nuestros corazones. Dios nos salvó no por nuestras obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vincula la obra, aquí vemos Tito 3:5, que vincula la obra del Espíritu Santo de darnos un nuevo nacimiento espiritual en el bautismo, ¿verdad? Es obra 100% de Dios. Se compadeció, se tuvo misericordia de nosotros. Hay un poco más. Dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces el bautismo es poderoso. Dios nos viste con Cristo en el bautismo. Entonces aquí están revestidos. Dicen que la naturaleza pecaminosa, todo ese viejo, esos trapos harapientos, Cristo los tiró y nos cubrió con su manto de justicia. Fuisteis sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Otra vez nota usted que nuestro bautismo está conectado íntimamente con la muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, aquí vamos un poquito a hablar sobre las diferencias, ¿verdad? Las iglesias protestantes. Aquí le voy a dejar esto. ¿Qué dice? Es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado y resucitado, la muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. El bautismo es algo más que hacemos por Dios, simplemente simboliza bendiciones espirituales. Querido Ricardo, cuéntenos. Es que yo había levantado la mano con anterioridad frente a toda la gracia que nos da el Espíritu, el bautismo. No voy a contestar esto. Mi pregunta era, al final, opera en nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza para que realmente seamos renacidos. Entonces mi pregunta era, ¿cómo opera en nosotros el Espíritu Santo? Gracias. ¿Cómo opera en nosotros el Espíritu Santo? Buena pregunta. Sí. El simple hecho de que usted, hermano querido, esté estudiando con nosotros es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos lleva a los pies de Cristo, hace que la palabra de Dios sea para nosotros dulce, como dice la Biblia, ¿verdad? Como un panal, como un miel de abeja a nuestros labios, a nuestros corazones. Esa es obra del Espíritu Santo, porque aunque usted crea, aunque usted piense que fue su deseo de acercarse a estudiar la palabra de Dios, no lo es. Es obra del Espíritu Santo.
El hecho de que Dios le haya llevado a compartir con otros el Evangelio es obra del Espíritu Santo. El hecho de que usted sin darse cuenta esté viviendo una vida que agrada a Dios diferente a la anterior es obra del Espíritu Santo. Y hay tantas otras cosas que también podemos mencionar, pero esas por ahora y escuchemos a Marco qué dice. Sí, Gracias. pastor, quiero compartir con ustedes el versículo Juan 6:63 y quiero ligarlo con Romanos 10:17, el, el cual dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El Espíritu viene y nos vivifica espiritualmente. Después apunta, la carne para nada aprovecha. O sea, todas las decisiones de la carne no pueden entender, no pueden comprender y no pueden obedecer a lo que el Espíritu dice Romanos 8:7, que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero después dice el Señor Jesús, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el mismo capítulo 8 de Romanos en su versículo 5 dice que el que se ocupa de la carne se dará muerte y el que ocupa del espíritu se dará gozo y paz. Gracias, querido Marco. Gracias. Excelentes Pastor. pasajes bíblicos. Ricardo. Es que me gusta lo que ha dicho el compañero. Si yo ligo Juan 6:63, como lo dijo el compañero, y ligo Juan 4:24, que dice que Dios es espíritu, que el espíritu que da la vida, y si ligo además la primera de Pedro 1:23, que lo vimos, que somos renacidos de una simiente corruptible, sino de incorruptible, que es la palabra de Dios. Yo digo que la palabra de Dios es un semillero de semilla espiritual. En la palabra de Dios encontramos todo, por lo tanto, hay que obedecerla, como usted me dijo ahorita mismo, y si obedecemos, va a morar en mí, va a reposar en mí el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Ricardo. Más que obediencia, acuérdese que es un acto de gratitud. La obediencia se convierte en una ley, es un Amén. acto que yo tengo que hacer y si no lo hago, recibo el Así. castigo de Dios. Entonces, un fruto de gratitud es lo hago porque Cristo hizo esto por mí. Y aun si fallo, sé que el amor de Dios no cambia para nosotros. Es un acto de gratitud más que todo. Amén. Gratitud por lo que Cristo ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. Ahí cambian las cosas. Ya es una motivación espiritual en vez de ser una ordenanza de ley que tienes que hacer. Y si no lo haces, eres el peor pecador del mundo, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Gracias. Esta cosa, de nada, Ricardo, un placer. Muy bien, esto, ¿qué nota usted aquí? ¿Qué nota cuando decimos es un acto de obediencia? Cuando olvidamos el propósito principal del bautismo y lo pasamos a segundo plano como un acto de obediencia. ¿Qué está pasando aquí, querido Marco? Cuéntenos, hermano. Sí, pastor, a la luz de todo lo que hemos hablado, yo le contestaría con otra pregunta. ¿Qué pasa con aquellas personas de las iglesias protestantes que, a pesar de que se les enseña que el bautismo es un acto de obediencia, persisten en no bautizarse, argumentando que en la fe original que ellos tenían, siendo unos infantes, fueron pasados por las aguas bautismales y se niegan a bautizarse? ¿Cuál es el resultado de todo eso?
Sí, gracias, Marco. Y eso se convierte en una eh, obediencia este, que es conveniente, ¿verdad? Conveniente cuando ya los muchachitos tienen uso de razón. Ahí se convierte en una obediencia. Pero antes de eso, el bautismo no es una obediencia, ¿verdad? Entonces, lo que aquí estamos tratando de ver es que no enseñan que el bautismo bíblico nos da lo que nuestra alma necesita. Aquí no vemos que el bautismo nos da el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Es un acto de obediencia que simboliza la fe, simboliza ya mi acción, ¿verdad? Ya lo que yo he creído, ya lo que yo estoy comprometido para de hacer de aquí en adelante. Pero nota usted que no es enseñado el bautismo como lo que dice la Biblia. El bautismo es el poder de Dios que nos da, como dice, un medio de gracia a través del cual recibimos el perdón de pecados, el Espíritu Santo, que es aquel que siembra la fe, que es aquel que cuida la fe, que es aquel que hace que crezca esa fe, que es aquel que nos motiva a abrir nuestros labios y confesar que Cristo es nuestro Salvador. Entonces aquí dice, el bautismo es más algo que hacemos por Dios, simplemente simboliza bendiciones espirituales, ¿no es cierto? Bendiciones espirituales, pero no son el medio que erradica, que extirpa el cáncer del pecado heredado de Adán y Eva. Entonces, ¿tiene sentido la explicación? Y quizás un poquito acá vamos a explicar un poco mejor la Biblia, la iglesia luterana, ¿verdad? Dice, creemos que por medio del bautismo el Espíritu Santo aplica el Evangelio al hombre pecaminoso, regenerándolo. Tito, acuérdense que dijimos que por misericordia, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de nosotros, no por nuestros actos de justicia, sino por el acto de Dios. Y limpiándolo de toda iniquidad, el Señor señala la bendición del bautismo cuando promete: el que creere y fuere bautizado será salvo. Otra vez volviendo, la conversión, la fe, la justificación, la santificación son obras de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿para quién es el bautismo entonces? ¿Para quién es el bautismo? Según lo que hemos visto. Miguel, querido, adelante. Miguel. Yo creo que el bautismo es para todos, pastor. Eh, Infantes, no infantes, nosotros, adultos, todo aquel que crea en Dios. Gracias, hermano. Querido Marco, tenía la mano levantada. No, pastor, fue un dedazo. Ok, excelente. Entonces ya la palabra todos en cualquier idioma significa todos. Y aquí está Mateo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer, o que guarden, perdón, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y después viene la promesa, ¿verdad? Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Todos, porque todos hemos pecado. Ayúdeme, Marco, con la lectura de este pasaje bíblico, si no es mucha molestia. Hechos 2, Amén, 38, pastor. 30. Amén, pastor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios
llamare. Hechos 2, 38 y 39. Ahí está. Amén. Recibimos el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa para todos los que están lejos y para vuestros hijos también. ¿Ah? En algunas iglesias protestantes dice, el bautismo es un paso de obediencia subsiguiente a la fe en Cristo. Es la proclamación de esa fe en Jesucristo, una declaración de sumisión a Él. En base al anterior, el bautismo infantil no es una práctica bíblica. Un infante no puede poner su fe en Cristo. Un infante no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Dios. ¿Qué piensas sobre esta expresión? ¿Quién le está poniendo límites al Espíritu Santo? ¿Puede el hombre minimizar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Ricardo. La iglesia protestante le pone límites al bautismo, sobre todo en el caso de los infantes. Hay muchas verdades bíblicas que dicen de que los infantes, los niños deben ser bautizados. Muchas. Por ejemplo, Mateo 18:6, Lucas 18 del 15 al 17. En fin, hay muchas razones. Mateo 21:16, el Salmo 8:2. Entonces, es un acto humano lo que piensan ellos cerca de los infantes, seguramente porque piensan de que los niños no tienen conciencia. Hoy en día con los psicólogos hay el problema de la conciencia, de la subconsciencia, de la inconsciencia, sobre todo que la conciencia es una sola, la conciencia que nos da la palabra de Dios y que va a operar en nosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, para finalizar, hay muchas verdades bíblicas que ya se les comenté, que nos dice de que los infantes pueden ser bautizados. Amén. Gracias, Ricardo. Escuchemos a Guillermo. Sí, pastor, pues con respecto a esa pregunta, yo opino lo siguiente. Bueno, las iglesias protestantes, inclusive, pues yo asistía a una iglesia protestante cuadrangular, pero sí notaba eso, cómo vamos a excluir a los infantes y a los niños que como un mandato de hombre, pues ahí diciendo que no, que hay que esperar que él tome conciencia de las cosas. Entonces, si eso fuera así, ¿a dónde irían los infantes cuando mueran sin bautismo? Gracias, querido Guillermo. Muy bien, entonces, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque el propósito es entenderlos, ¿verdad? ¿Dónde viene todo esto? Y acuérdense ustedes que los padres de estas denominaciones eran humanistas. Colocaban la razón humana a la par de la palabra de Dios, y algo que tenía que encajar en el razonamiento humano, ¿verdad? Era estas cosas, ¿verdad? Un niño no tiene razonamiento, no puede creer en Cristo, no puede abrir la boca y decir que creo en Cristo, y eso no cuenta, ¿verdad? Entonces, notamos aquí en estas declaraciones, en estas confirmaciones de que ellos creen, es la razón humana sobre la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué decimos los luteranos? Es cuando nuestra razón humana debe estar por debajo de la palabra de Dios. Designios divinos. A veces no entendemos las cosas de Dios, pero cuando no entendemos, buscamos en la palabra de Dios. Ella nos da la respuesta clara y concreta a nuestras preguntas humanas, ¿verdad? Y hay cosas que humanamente no las entendemos, pero están bien porque son actos sagrados de Dios. Pero no podemos someter la palabra de Dios a la razón humana para que tenga sentido, y con ese sentido lógico, ¿verdad? Privar a los infantes, a los bebés, a las personas de las bendiciones espirituales que Dios nos está dando. ¿Por qué nos está dando Dios? Porque las ve que necesitamos de una forma imperante, ¿verdad? Porque nacemos en pecado. Dice que el medio de gracia, el bautismo es un medio de gracia que nos da el perdón de los pecados, lo vamos a hacer, ¿verdad?
Es un acto de nuestra obediencia y sumisión a Cristo. Nota cómo sobresale la obediencia, ¿verdad? Y la obediencia tiene que ser, cuando hablamos de obediencia, 100% ante los ojos de Dios, no ante los ojos del mundo. En pensamiento, en palabra y en acción, y ahí ningún ser humano puede cumplir esos requerimientos, estatutos divinos de Dios, ¿verdad? La Iglesia Luterana, la Biblia nos muestra, dice, creemos que la bendición del bautismo es para toda la gente, incluyendo los infantes que son pecadores, textos bíblicos, y por lo tanto necesitan la regeneración efectuada por medio del bautismo. Los bebés nacen pecadores como sus padres, necesitados del lavamiento y renacimiento del agua y del Espíritu, ¿verdad? Ahí está clarito los pasajes bíblicos. ¿Qué razones dan muchas iglesias para no bautizar a los niños? Algunas que ustedes han escuchado, hermanos, hermanas. Querido Marco. Y amén. La principal es la que apunta a la responsabilidad. Ellos establecen que los niños no tienen, o sea, son inocentes, no tienen una responsabilidad por los pecados y por lo tanto no necesitan ser bautizados. La segunda razón es la que antecedió en la transparencia pasada, que las congregaciones protestantes argumentan que el niño no puede tomar una decisión, que no puede acceder voluntariamente a someterse a un bautismo y que por lo tanto tienen que esperar a una edad razonable en donde ellos ya puedan solicitar por voluntad propia ser bautizados. Gracias, Marco. ¿Alguien más? Ricardo. Sí, como dice mi amigo, mi compañero Marco, las cuestiones del mundo, especialmente que los niños no tienen conciencia. Eso es algo que maneja la humanidad, el mundo, con las cuestiones de la psique mental. Entonces los niños no tienen conciencia, por lo tanto, no hay que esperar que ellos lleguen a una edad determinada para poderlos bautizar. Ellos no saben, por ejemplo, de que desde el vientre, como dice el Salmo 139, desde el vientre Dios los conoce, sabe de nosotros, desde el embrión. Y además, hace rato les enseñaré los diferentes verdades bíblicas que existen en Mateo, en Juan, en Lucas, que dice la Biblia que pueden ser bautizados los infantes y los niños. Y nosotros aplicamos solo Biblia, solo fe, solo gracia. Amén. Dice Ricardo, escuchemos a Leonor. Adelante, hermano. Yo sé que estos temas son un poco difíciles para hablarlos, pero tenemos que Controversiales. hablarlos. Sí. Mire, pastor, pues una de las razones, ¿no? Y pues a uno le parecen lógicas, es que Cristo se bautizó a los 30 años, ¿no? Y pues es como un ejemplo para nosotros. Y pues a mí por lo menos me resultaba muy coherente por el hecho de que a nosotros pues nos bautizaron muy pequeñitos en la Iglesia Católica y cuando llegamos a cierta edad, yo lo que tengo en el Evangelio son casi 7 años, nos damos cuenta que estábamos en una total equivocación creyendo cosas totalmente erradas, ¿no? Entonces ya por lo menos cuando yo me bauticé en la iglesia cristiana, pues yo sentía que era algo, por supuesto, que yo estaba haciendo con la fe basada en lo real, ¿no? Pero, pero le escribí por ahí que quería hacerle un comentario y voy a aprovechar de una vez, Por porque favor. es que pienso que llegamos al cristianismo también, hay como mucha mezcla, ¿no? Entonces uno no está consciente realmente de las mezclas que hay. ¿Por qué? Porque yo llegué sabiendo que era a una iglesia protestante, pero para mí el líder de la transformación había sido Lutero. Ahora aquí en estos cursos me entero que Lutero pues nada tiene que ver en realidad con la iglesia en la que hemos estado participando y muchos cristianos pues que
que realmente llega y dentro del mismo cristianismo hay como mucha confusión también, es lo que estoy viendo ahorita, ¿sí? Entonces, pues sí, yo he sido partícipe de que hay que bautizarse, tiene que haber bastante agua donde uno se sumerge y sube, que eso en el curso de sacramento y oración me di cuenta que pues que no es la cantidad, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces me doy cuenta que realmente hay demasiada ignorancia, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces uno sale y está como cada día abriéndose los ojos y a veces suele ser como perturbador porque uno dice, bueno, yo pensaba que estaba en lo correcto y resulta que surgen otras cosas que hace ver que todavía estamos en un largo camino donde hay mucho que aprender. Y de verdad, pues yo pertenezco, ahora me doy cuenta que pertenezco a una iglesia protestante que pertenecemos, no sé si a Zwingli o ni siquiera sabemos a quién, pero estamos allí, Gracias. pues, y Gracias, querido aprendiendo. Leonor. Gracias, hermana. Sí, como siempre decimos, ¿verdad? Y no es nuestra recomendación, sino es una exhortación del apóstol Pablo, ¿verdad? Siempre nos contamos esta historia de la congregación de Berea, ¿verdad? De ella, tan nobles, tan amables, tan lindos que los recibieron con toda avidez el evangelio de Pablo y Silas, pero no estaban nomás calentando las bancas. Ellos abrían los pergaminos e iban leyendo, comparando a ver si lo que Pablo decía iba acorde a la palabra de Dios o era inventos de los humanos. Esa es la misma exhortación, el mismo amor por la palabra de Dios, conocer las escrituras. Gracias, querida hermana. Gracias. Y vamos aprendiendo. Todos juntos vamos aprendiendo. Muy bien. Entonces vemos, el bautismo es un acto de fe y los bebés no pueden creer. Entonces la pregunta, ¿verdad? Razones que dan muchas iglesias para no bautizar a los niños, hace que el bautismo parezca algo que nosotros hacemos por Dios, por fe, ¿verdad? Es algo que que nosotros hacemos, cuando en realidad es Dios quien hace. Declara categóricamente que los bebés no pueden creer en Jesús, cosa que es ir en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el agente que en usted ha hecho el milagro de la fe, le ha dado vida en Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. Y estamos hablando del Dios mismo, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que su labor, su función es darle vida a un muerto espiritualmente para que cree en Cristo. Jesús fue bautizado de adulto, así que debemos seguir su ejemplo. Tenemos que entender el contexto bíblico, ¿verdad? Jesús, para que comenzara el ministerio público, no podía comenzar antes de los 30 años. Era una ley judía, ¿verdad? Que un rabino, un maestro que iba a enseñar públicamente tenía que empezar a los 30 años. Empezó Jesús el ministerio y ahí fue bautizado, ¿verdad? Bautismo no existía cuando Jesús era niño, recién comenzó con Juan el Bautista. El bautismo de Jesús fue único y note esto, no tenía pecado y era nuestro Salvador, por lo que no necesitaba el perdón ofrecido en el bautismo. ¿Se acuerda usted que Juan el Bautista se rehusó? Dijo, no, yo debo ser bautizado por ti. ¿Y qué dijo Dios? Para que se cumpla las Escrituras. Sin embargo, Jesucristo recibió el Espíritu Santo y todas las bendiciones que vinieron después. Justo después del bautismo, ¿se acuerda usted qué pasó? Lo llevó Satanás al desierto, ¿verdad? Fue tentado y todo lo que vino después. Ahora, también mucha gente dice, esto, ¿verdad? Se convierte en una descripción, lo que sucedió, en una prescripción, lo que Dios ordena. Entonces, si todos quisiéramos o deberíamos hacer lo que algunas denominaciones dicen, que Jesús se bautizó a los 30 años en el río Jordán, créame, hermana, para que sea tal y cual como Jesucristo lo hizo, tendríamos que todos irnos al río Jordán y bautizarnos ahí.
porque acá en Latinoamérica no hay otro río que sea como el río Jordán. Entonces, cositas así, ¿verdad? Como que a veces nos conviene para quedar bien con el mundo, con mi razonamiento humano, ahí sí los aplico, pero no. Y otra cosa que mi hermana querida decía, que a veces la cantidad de agua no importa. Y si sumergimos está bien porque es verdad, es ahogar los pecados. Eso es lo que sucedió. Pero cuando hacemos de estas bendiciones de Dios como obligaciones humanas, vamos a poner aquí un ejemplo. Yo voy a bautizar a mi hijo, ¿verdad? El pastor me dice, tienes que bautizar en un río. Si no es un río, no es válido el bautismo porque tal o cual razón. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Está yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Qué decimos? Que es bautizar, es rociar agua, ¿verdad? Puede ser por un río, en un agua, 3 chorritos de agua. O la otra cosa, como bien decía nuestra hermana, en una piscina que tenga las medidas específicas, que sea 4x4, que tenga sus escaleras, que el agua esté y todo eso. Entonces, ¿qué son esas? Reglas humanas, y si no se cumplen esas reglas humanas, no importa que el papá o la mamá venga trayendo al niño a bautizarlo, pero no cumplen esas reglas humanas, no se bautiza. Y eso va en contra de la palabra de Dios, quien está aquí teniendo ese control, es un ser humano. Y ahí sí, ya se convierte en contra de la palabra de Dios. No hay ejemplos de bautismos de infantes en el Nuevo Testamento, ese es el argumento, y tenemos que ser claros y decir que sí hubieron ejemplos. Pero ahí tenemos algunos 3 ejemplos de bautismos registrados en el Nuevo Testamento que probablemente incluyeron niños. Bautizamos a los niños porque Jesús nos ordena bautizar a todos y a ver a los niños incluidos también. ¿Se acuerda cuando Lidia? Me imagino que ya nos decimos, ¿verdad? Que ya tenía familia, bautizó ahí. El carcelero de Filipo, también él y su familia fueron bautizados. Y también eh, específicamente había otro personaje que bautizó a su familia y a sus niños también. Entonces, existen evidencias ya en el Nuevo Testamento que sucedieron esas cosas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hace Dios en el bautismo? Aquí está, nota usted, aunque pareciera que no hay ninguna diferencia, la Iglesia Católica dice, obra fe y da el perdón por el pecado original y los cometidos antes del bautismo. Entonces le ponen límites al poder de la palabra de Dios. Están diciendo, sí, está bien, creemos eso, pero ese perdón es limitado. ¿Por qué? Porque ya después la persona crece y comete más pecados y esos no los borra el bautismo. Iglesia luterana, bíblica, obra la fe y da perdón, nueva vida y salvación. Perdón absoluto de todos nuestros pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que nos perdona nuestros pecados es Cristo Jesús. Otra vez repito, nuestro bautismo está íntimamente conectado con la muerte y con la resurrección de Cristo. Por eso es Cristo quien a través del bautismo nos da el perdón de pecados. Iglesias protestantes, nada, acto de obediencia. Simboliza lo que recibimos al creer en Jesús. Muchas de las veces se convierte en un compromiso, ¿verdad? Para que tú seas un miembro de una iglesia, tienes que bautizarte. Y es un compromiso. Ese compromiso empieza de ahora en adelante. Tú vas a vivir de esta forma porque ya perteneces a esta iglesia y el bautismo que te hacemos es visible para que todo el mundo sea testigo de este compromiso ante Dios. Pero no nos han enseñado que mi alma está, ¿verdad?, muerta en pecado, que necesitamos el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Entonces, ahí está. ¿A quién debemos bautizar? Haciendo un resumen de lo que hemos aprendido. Iglesia Católica,
a todos, no importa su edad, eso dicen ellos, es bíblico, ¿verdad? Iglesia luterana, a todos, no importa su edad. Iglesias protestantes dicen, solo a creyentes en Jesús que han llegado a cierta edad. Otra vez repito, ¿verdad? Ah, le estamos poniendo reglas a Dios, ¿verdad? Cuando Dios dice, todos nacimos en pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y si morimos en ese pecado heredado de Adán y Eva, vamos al infierno. La paga del pecado es muerte. Tristemente uno puede preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué mueren los niños si ellos nacen en pecado, si nacen sin pecado, si son inocentes? Ahí está. Otra vez volvemos al principio bíblico que dice, la paga del pecado es muerte. Y si nacemos, llegamos a este mundo con el pecado heredado de Adán y Eva, pues morimos y si morimos de esa forma, tristemente vamos al lugar donde no queremos mencionar. Muy bien, entonces no es, amados y amadas en el Señor, eso vamos a dejar claramente, no es porque la Iglesia Luterana dice eso, no es porque acá en Academia Cristo queremos y decimos eso, no, es porque la Biblia lo dice así. Y desgraciadamente hay una urgencia porque nacemos en pecado. La Biblia, los pasajes bíblicos que hemos escogido nos han mostrado claramente cómo hemos llegado a este mundo. Muertos espiritualmente, no importa si los bebés o los adultos estamos vivos, activos en nuestra forma de ser, en nuestro cuerpo. Pero créame, hermano y hermana, espiritualmente estamos muertos, porque la severidad de la desobediencia, del pecado de Adán y Eva, eso no es algo pasajero, no es como ponerle categorizar, decir, los adultos son pecadores, los bebés no. Cuando ante los ojos de Dios todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y es por eso que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos, rescatarnos, restablecernos esa, esa injusticia que heredamos de nuestros padres. Concluyendo ya, ¿qué es el bautismo para usted? Querido Ricardo. Es un acto de fe donde se ofrece el perdón de los pecados, un medio de gracia instituido por nuestro Señor Jesucristo. Hay que aplicarlo. Bautizar es igual a que aplicar. Es el gran mandato de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, un medio de gracia a través del cual recibimos el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Un acto sagrado instituido por Cristo. Excelente. Muy bien. Segunda pregunta, espiritualmente, ¿cómo llegamos a este mundo? Hubiera puesto los dos lados, ¿verdad? ¿Cómo Llegamos llegamos a este muertos. mundo y cómo somos ahora? Llegamos muertos. Ahora somos libres de pecado, salvos y camino para la vida eterna si seguimos perseverando en la fe. Pero llegamos muertos. Gracias. Gracias, Ricardo. Y la última parte otra vez es como una acción del ser humano, ¿verdad? Entonces, hemos recibido de Cristo el perdón absoluto de todos nuestros pecados y ahora nuestra actitud es, como dice la Biblia, ¿verdad? Dios es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer según su santa y bendita voluntad. Entonces es que nuestra acción, ¿verdad? Refleje lo que hay en nuestros corazones, los frutos de la fe. Gracias, querido Ricardo. ¿Por qué y para qué bautizamos según la Biblia?
3 cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Perdón de pecados, y el Espíritu Santo, la promesa de la vida eterna, la salvación, ¿verdad? Entonces, nota usted, hermano y hermana en Cristo, que Dios no nos da las cosas por partes. A veces algunas denominaciones enseñan, dicen que bautízate para que recibas el Espíritu Santo y después otras bendiciones como hablar en lenguas y otras cosas, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el ser humano recibe el paquete completo. El momento que uno es bautizado, recibe el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque no es una obra mía, es obra de Dios. Recibo el Espíritu Santo, que es aquel que siembra la fe en ese pequeño infante o en un adulto, le cuida, le protege y hace que esa semilla de la palabra de Dios, de la fe, crezca y dé frutos, ¿verdad? Obra del Espíritu Santo. Y la salvación, al igual que todo lo que hemos mencionado, es un regalo de Dios. Yo no he hecho nada, no merezco, pero Dios en su infinita gracia me lo ha dado. ¿Por qué? Como decía nuestro hermano Sergio, porque la necesitábamos imperantemente. ¿Quiénes están incluidos en el mandato de bautizar? Todas las naciones. Entre ellos nosotros, entre ellos los infantes también. ¿Verdad? Es un acto sagrado de Dios. Ahora vamos a recordar esto. En el bautismo de Jesús estaba presente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo estaba en el río siendo bautizado. Del cielo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y desde el cielo una voz le dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido. En su bautismo, si ha sido de infante, usted también ha recibido al Dios Trino, ¿verdad? El Espíritu Santo, quien obra la fe en su corazón. Jesucristo, quien lava nuestros pecados mediante su pasión, muerte y gloriosa resurrección en la cruz, nos ha lavado con su bendita sangre. Y nuestro Padre Celestial, que nos recibe con sus brazos abiertos como sus hijos e hijas, redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos recibido en el bautismo, y eso es lo que el Señor mismo nos fortalece a través de su Espíritu para vivir como hijos e hijas de Dios, dando frutos de fe que demuestren verdadero arrepentimiento, gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Muy bien, entonces en las clases del sacramento y la oración podrán aplicar un poquito más sobre el bautismo, pero ahora hemos visto, ¿verdad?, que ¿por qué bautizamos? Bautizamos porque nacemos en pecados. Vamos a cerrar con una oración. Señor Padre eterno, te damos infinitas gracias por el bendito privilegio que nos das. Señor, las miles de formas que nos recuerdas en tu palabra, que tu obra de redención, que los medios de gracia que nos has dado para que nuestra alma reciba de ti el perdón absoluto de todos nuestros pecados. Señor, nos ha dado el Espíritu Santo que 24 horas al día, 7 días a la semana, cuida la fe que tú has plantado en nuestros corazones, la alimenta, la protege de todo mal y peligro, para que hoy con nuestros labios confesemos que Jesucristo es nuestro único y verdadero Salvador. Te damos gracias por el poder del bautismo, que ahí nos has concedido lo que nuestra alma tanto necesita. Señor, fortalécenos a través de tu palabra, a la luz de las Escrituras. Señor, que si hay niños que podamos bautizar, que los bauticemos, Señor, pensando, analizando el principio bíblico, viéndole que ellos nacieron en pecado y por lo tal están destituidos de la gloria de Dios. Fortalécenos, Señor, danos la valentía espiritual para proteger tu palabra, para compartir tal y cual como está en la Biblia. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.
Amén. Que todos tengan un bendecido día Amén. 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 y nos veremos el día